comprende el peso propio de la estructura y el de todas aquellas partes de la construcción rígida y permanentemente ligadas a ella. Por ejemplo, las instalaciones, los cerramientos, los revestimientos, el contrapiso. Las cargas accidentales son aquellas cuya magnitud o posición pueden variar a lo largo de la vida útil de la estructura y actúan en forma transitoria. Por ejemplo, el viento, las personas, los muebles, los terremotos. Otra clasificación es según su estado inercial, que pueden ser las cargas estáticas, son las que no cambian nunca su estado de reposo o lo hacen lentamente en el tiempo. Por ejemplo, el peso propio de los herramientas, las estructuras, las personas en las oficinas. Y luego están las cargas dinámicas, que son las que varían rápidamente en el tiempo y en todos los casos son las que duran el tiempo que actúan estando en el estado de movimiento. Otra clasificación es según la dirección del movimiento. Anterior, por favor. Ahí está. Las móviles, que son aquellas en las cuales la dirección del movimiento es perpendicular a la dirección en la que se produce la carga. Por ejemplo, el desplazamiento de una grúa móvil sobre sus rieles. Y las de impacto, que son aquellas en las cuales la dirección del movimiento es coincidente con la dirección en la que se produce la carga y se caracterizan por un tiempo de aplicación muy breve, por ejemplo, el movimiento sísmico. Otra clasificación es según su ubicación en el espacio. Están las cargas concentradas o puntuales, que son las que actúan sobre una superficie muy reducida con respecto a la total. Ejemplo, las columnas, las vigas. Y las cargas distribuidas son las que actúan sin solución de continuidad a lo largo de todo el elemento estructural. Y a la vez se dividen en uniformemente distribuidas, que son aquellas que mantienen un mismo valor en toda su expansión. Por ejemplo, el peso propio de una losa. Y luego están las no uniformemente distribuidas, que son aquellas en las que varía su valor en los distintos puntos de su extensión. Por ejemplo, la acción del viento o una pared de altura variable. Otra clasificación es según su origen. Están las cargas gravitacionales, que son las cargas que actúan sobre una estructura como consecuencia de la acción de la gravedad. Por lo tanto, siempre tienen la dirección vertical, perpendicular a la Tierra. Ejemplo, el peso propio de la estructura, las instalaciones, los revestimientos. Las eólicas son las producidas por la acción del viento y es una carga difícil de determinar, ya que depende de la velocidad, de la ubicación geográfica, la altura y la forma de la construcción. Luego están las cargas sísmicas, que son aquellas originadas por los fenómenos sísmicos y que producen sacudimientos y oscilaciones, provocando los movimientos del terreno donde se apoya la estructura. Se transmiten a través de las fundaciones y son movimientos convulsivos mayores en los pisos más altos. Las cargas especiales son aquellas originadas por movimientos de máquinas o mecanismos. Son producidas por vibradores, por el traslado de la maquinaria, por la proximidad a vías férreas, las autopistas. Luego están las cargas por presión o supresión del agua, que son los empujes del agua en las paredes y pisos de los sótanos o de los muros de contención. Y luego están las cargas por presión del terreno, que frecuentemente son el origen de las rajaduras en los muros. Y se actúa sobre las paredes de un sótano o muro de contención originada por el deslizamiento del terreno que trata de contener. Y bueno, la resistencia a desmoronarse depende también del terreno. Por ejemplo, la arena seca tiene un menor ángulo de deslizamiento que la tierra compacta, que posee una mayor resistencia al desmoronamiento. Bien, con respecto a tareas preliminares, ¿qué es lo que sería? Son tareas que se realizan antes de comenzar a realizar la obra y pueden ser obrador, cartel de obra, apuntalamientos, demolición, entre otras que vamos a explicar. Bien, con respecto a obrador,
el contratista tiene la obligación de construir instalaciones provisorias. Y estas construcciones tienen que estar dentro del monto del contrato. Y bueno, estas instalaciones son tanto para el personal y para el inspector de obra. Y pueden ser oficinas, depósitos, vestuarios y locales sanitarios. Bien, otras de las tareas preliminares son el cartel de obra, cercos y protección. Bueno, en esta tarea el contratista debe poner 2 carteles de obra, que son de 3 por 2 metros, y además 10 carteles de 60 por 90 centímetros. Tanto el diseño, las características, modelado de letra, es entregado por inspección. Y estos carteles deben permanecer en lugares fijos hasta la inauguración de los oficial. Bien, con respecto al cerramiento perimetral, puede ser alambrado romboidal y con postes de hormigón. Los accesos y los perímetros deben tener la señalización y la cartelería necesaria y reglamentaria. Y las despensas, vallas, pasarelas, iluminación y señalización también deben ser entregadas por el contratista para la seguridad del personal. Bien, con respecto a apuntalamientos, son básicamente estructuras que tienen con una finalidad de garantizar de forma provisoria la estabilidad de los elementos. Y lo que hacen es asegurar la estabilidad, integridad y la supervivencia del edificio. Tanto los cálculos, bueno, deben ser calculados por el contratista y también deben ser aprobados por la inspección. Y deben garantizar de alguna forma que no se golpeen con los elementos que intervengan y que además de eso presenten una rigidez y una estabilidad. Bien, las demoliciones y remociones pueden ser parcial o total de las estructuras de los edificios, de las edificaciones existentes. Y bueno, tanto en la remoción, carga y transporte de los residuos que queden de las demoliciones, tienen que quedar a una disposición final y debe ser aprobado por el inspector de obra. Y con respecto a lo que se produce, no necesariamente tiene que quedarse ahí, sino que el inspector tiene que aprobar para que se lo pueda reutilizar. Bien, con la iluminación, fuerza motriz y agua, el contratista se encarga de proveer los medios para abastecer tanto la luz y la fuerza motriz. Entonces paga los derechos y el consumo. Y en el caso de que no tenga un financiamiento, entonces tiene que proporcionar de alguna forma que se den los elementos y los equipos necesarios. En tanto al planteo, lo que hace el contratista es trasladar las medidas de los planos al territorio. Entonces, para eso hace mediciones de perímetro, ángulos y niveles de terreno. Entonces, una vez que hace eso, lo verifica el inspector y también, bueno, se lo verifica de acuerdo al plano de comparación, que tiene que estar en un lugar poco frecuentado y debe permanecer inestable. Bien, y con respecto a la nivelación, bueno, son todos los movimientos del suelo necesarios para que las cotas y pendientes sean iguales a las del proyecto. Bueno, yo voy a hablar de lo que es la documentación conforme a obra. En este caso, el contratista debe presentar a la inspección los planos conforme a obra de todas las instalaciones en original y en 3 copias según las normas municipales. Debe presentar, además, que hay una aprobación o que hay una constancia de que se está en trámite la aprobación de los órganos pertinentes. Luego, la aprobación de estos planos queda sujeta o condicionada
a esta constancia y a la aprobación de la inspección. Una vez que sucede esto, cualquier tipo de modificación que sugiera inspección en los planos queda a cargo del contratista y por su cuenta. Luego sigue la que serían las instalaciones sanitarias. Se debe construir nuevos baños públicos, vestuarios y toiletes en áreas operativas dentro de la estación, readecuando los espacios existentes. Una vez que, bueno, para realizar las instalaciones sanitarias se realizan diferentes tipos de tareas, como por ejemplo la documentación que hay que entregar, la instalación de iluminación, la instalación de cañería y desagüe, artefactos sanitarios, carpintería de vidrio y todo lo que vendría a ser la construcción. Cuando sucede todas estas tareas, lo que se hace es instalar baños químicos. La cantidad de baños químicos tiene que ser la misma cantidad de los baños que se vayan a hacer o que ya existan. Es importante que estén cerca de la ubicación en donde estaban y además tengan fácil accesibilidad. Pasa al siguiente. Luego sigue la instalación contra incendios. Se deberá prever de instalar un sistema contra incendios compuesto de cañería seca con bocas de impulsión. Los distintos elementos que componen la instalación de bocas de incendio deberán cumplir con las condiciones de diseño generales para tratamiento del fuego y ser aprobados por los bomberos voluntarios de la zona, ya que van a ser los que van a utilizar este tipo de sistema en contra de incendios. Algunos elementos que se utilizan para la implementación de este sistema son boca de incendio, mangueras, gabinetes, lanzas, llave de ajuste, boca de impulsión y matafuegos. Luego pasa a la siguiente. Ahí está. Los trabajos, equipamiento y señalética. Los trabajos consisten en el diseño, desarrollo y fabricación en planta de los elementos de señalización y equipamiento urbano para luego aplicarlos y o ensamblarlos donde corresponda. La cotización comprende todos los trabajos de provisión y montaje de dichos elementos, la provisión de los materiales, la mano de obra y el equipamiento de construcción, coordinación técnica y todo otro elemento, tanto de naturaleza permanente como temporal. También el contratista debe conocer las características de los predios, de las estructuras existentes en los mismos y adyacentes a ellos, y el alcance de las operaciones por parte del comitente y otros contratistas en el área del proyecto, y con la relación al mismo teniendo en cuenta todos estos aspectos cuando someta la propuesta para la adaptación de los diferentes elementos de señalización que se deberá aplicar en la estación. Es decir, cuando nosotros hablamos de equipamiento y señalética, es como que nosotros señalamos todas las partes que hay en la obra. Por ejemplo, hay un tótem de ingreso que es por donde los trabajadores deben ingresar, o sea, los trabajadores ya saben por dónde deben ingresar, también deben señalar las salidas de emergencia, los lugares de descanso, los baños, cuáles son los elementos de riesgo o cuáles son las zonas de riesgo y dónde se encuentra todo el equipamiento que ellos van a utilizar. Si bien estas son algunas, o para nuestro criterio, algunas actividades preliminares, de acuerdo a la magnitud de la obra, pueden haber otras más. Ahora va a seguir mi compañero. Buenas tardes, yo voy a hablar sobre el tema de obrador. Como ya se mencionó, obrador forma parte de las tareas preliminares de la obra y son todas aquellas construcciones de carácter provisorio destinadas a desarrollar tareas de apoyo a la obra. Es decir, que una vez que concluye la obra, el obrador debe desmontarse y se retira. Además, el obrador siempre debe estar a escala de la envergadura de la obra y debe ser funcional, es decir, que no perjudique el normal funcionamiento de la misma. Por otro lado, el obrador se considera el centro neurálgico de la actividad de la obra, porque en él se concentra la dirección, conducción, abastecimiento y control de la misma. De modo que su diseño y organización representan un factor fundamental para el normal desarrollo de los trabajos y economía de la obra. En cuanto al diseño del obrador, se debe conocer los actores de la obra, las partes que lo componen y el funcionamiento. Algunas partes que una obra de mayor escala, pudimos rescatar superficie y magnitud de los obradores. La importancia de las instalaciones debe ser proporcional a los siguientes factores: el tamaño de la obra a realizar, la cantidad de personal, el plazo de ejecución de la obra, la tecnología que se utiliza, es decir, prefabricada u hormigonada, la proximidad a centros urbanos.
Por otro lado, la cabina de vigilancia y vallado. Siguiente. Los obradores deben estar limitados por un cerco cuya función es evitar el ingreso de personas ajenas a la obra que queden expuestas a riesgo de la misma, evitar robo de herramientas y materiales acopiados en la obra, ejercer un proceso de acceso, un control de acceso y egreso del personal, materiales, herramientas, equipo. Siguiente. Por otro lado, las circulaciones vehiculares del obrador, que consiste en las vías de acceso al obrador, los caminos interiores, deben cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, deben hallarse compactados lo suficiente como para permitir una circulación de los camiones en cualquier momento del año, por ejemplo, cuando hubiese lluvias abundantes u otros factores climáticos. Deben permitir el acceso a todos los puntos interiores del obrador. Debe ser funcional para que no interrumpa el normal funcionamiento de la obra. Deben ser lo suficientemente anchos para que puedan cruzarse cómodamente dos vehículos, ya que en el interior deben mantenerse en un sentido único. Es importante tener en cuenta los radios de giro de los distintos vehículos en lugares de maniobras. Por otro lado, las oficinas técnicas. Oficinas de la empresa constructora y de fiscalización. Oficinas que deberán estar ubicadas de modo que cumplan ciertos requisitos. Ocupar una posición, por ejemplo, que desde allí pueda ver la entrada del obrador y el lugar de trabajo. Estar en áreas de trabajo de modo de reducir el nivel de contaminación sonora. Contar con un sistema de comunicaciones con portería, cabina de control y oficina central de la constructora. Siguiente. Bueno, bicicleteros, vestuarios y sanitarios. Construidos también según la cantidad de personal. Los vestuarios se ubican lo más Perdón, cerca. Ana, perdón, Ana. ¿Sí? ¿Puedes maximizar la presentación? Sí, Érico. Ahí se ve. Sí, ahí está mejor. Gracias. Gracias. Bien. Adelante, adelante. Bueno, los vestuarios que se ubicarán lo más cerca posible de los lugares de trabajo. En los obradores de importancia estarán equipados de manera que los operarios puedan lavarse, incluso ducharse. Los vestuarios y sanitarios pueden construirse con materiales desmontables. También pueden instalarse módulos transportables o bien utilizarse baños químicos individuales. Continuando con la parte del obrador, otro sector es el comedor, que también es frecuente que se encuentre cerca del lugar de trabajo, ya que todo se tiene que disponer de tal manera de tratar de evitar las grandes distancias y los grandes movimientos. También este sector se encuentra normalmente con una cocina y también se contrata a un personal que se encarga de la preparación de los alimentos. Generalmente este comedor suele estar en techado, en lugares al aire libre para que los trabajadores puedan almorzar o bien realizar cualquier otra comida que realicen a lo largo del día y bueno, dependiendo de la cantidad de trabajadores va a ser de mayor tamaño o de menor. Otro también de los aspectos es el dormitorio, que en algunas obras que son más importantes en zonas despobladas es frecuente disponer los dormitorios porque generalmente estas obras están a contrarreloj, por lo tanto todo el tiempo se encuentran trabajando
y mientras que unos trabajadores se encuentran descansando en los dormitorios, el otro turno sigue realizando labores, por lo que también se debe evitar que queden demasiado cerca de la obra para poder evitar los ruidos molestos. Luego está el aspecto de los depósitos de los materiales, que pueden ser diversos debido a la gran variedad de materiales que puedan llegar a usarse en una obra y también dependiendo de las distintas exigencias de conservación y cuidado que deban tener, ya que existen muchas formas de poder almacenarlos. Algunas de ellas son, por ejemplo, a granel, que es la primera imagen que se puede ver, que son materiales como arena, piedra, piedra triturada, o también en bolsas, que pueden ser de cemento, de cal, de cemento adhesivo, de yeso, que en el caso, por ejemplo, de en bolsas, se ponen pallets, ya que se trata de evitar cualquier tipo de humedad posible. También puede ser en cajas, que vienen siendo los materiales cerámicos, artefactos eléctricos, las griferías. Luego también por unidad. Pasa la diapositiva, que pueden ser las barras de acero. Todo esto también se tiene que tener en cuenta con las unidades y las dimensiones con las que se vende, porque, por ejemplo, las barras de acero vienen de a 12 metros, entonces se tiene que tener los cuidados necesarios para los tipos de depósito que vayan a tener. Luego también pueden estar en silos verticales, que son en el caso de que se necesiten grandes cantidades de cemento. Y es muy importante los depósitos, tener o sea, saber la frecuencia del uso que va a tener y tener bien estudiado el reabastecimiento de cada material, ya que no se reabastecen constantemente o de manera inmediata. Por lo tanto, en cuestiones de tiempo y de disponibilidad de los proveedores, hay que siempre tener en cuenta una cantidad una cantidad de material que se encuentre de forma permanente, de manera de reserva, para varias jornadas de trabajo. Luego están lo que son los depósitos de equipos y herramientas, que era el anterior, en el anterior déjalo, que son lo que se conoce como pañol, que se entiende, bueno, como equipos y herramientas a todos aquellos útiles para que se ponga eh, en ejecución la obra, la construcción, y pueden ser distintos materiales como hormigoneras, carretillas, encofrados, puntales, riostras, postes, volquetes y todo ese tipo de material que, bueno, es controlado por el pañolero, que, bueno, los trabajadores se dirigen a este pañol, se abastecen de las herramientas necesarias y el pañolero es el que lleva el control de todo lo que sale, lo que entra, los horarios y demás, y las condiciones también en las cuales se las, se las reciba las herramientas después de su uso. Luego también están las plantas hormigoneras externas, que en la actualidad es muy frecuente la utilización del hormigón producido en plantas dosificadoras y transportados a través de estos camiones tipo mixer, que a través de una bomba eh, llega y ese brazo hacia los lugares deseados. Dado que hay un mayor control en estas plantas de elaboración, por lo tanto se obtiene un producto de mayor calidad. Luego están los que son los equipos de transportes, elevadores y grúas, que comprende todas las máquinas necesarias para el movimiento de los materiales dentro de la obra. Algunos de ellos pueden ser los camiones volcadores, los volquetes, los camiones tanques, autoelevadores, cintas transportadoras, grúas, etc. Es muy importante también la gama de aparatos que las empresas contratistas poseen, ya que conviene escoger aquellos cuyas características permitan empleos diversos, más manejables y que den un rendimiento máximo.
Y por último están los talleres, que son los que se encargan de la realización de los elementos prefabricados, confeccionados por el obrador. Ahí se puede ver cómo se realizan con las barras de acero las diferentes estructuras necesarias para llevar a cabo la obra. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre lo que consiste en el personal de la obra. En una escala jerárquica se podría ordenar al personal de la siguiente manera. En primer lugar, al jefe de obra, seguido por el capataz y finalmente el albañil, que posee una clasificación que se va a ver más adelante. El jefe de la obra es el responsable de la ejecución del proyecto dentro de la empresa constructora. Es decir, que él es el encargado de la planificación, la organización, dirección, control y evaluación de los proyectos de construcción, desde su concepción hasta su finalización dentro de los plazos y de los presupuestos establecidos. Él es el encargado de la gestión técnica y económica. El jefe de obra puede ser un arquitecto o un ingeniero civil. La diferencia entre ambos es que los arquitectos diseñan edificios y espacios en base al arte. Es decir, que su trabajo está más relacionado a una función estética y a una creatividad. Mientras que el ingeniero civil se encarga de que estos diseños se lleven a cabo de manera segura y con los detalles necesarios para su funcionamiento. O sea que en sentido contrario al arquitecto, los ingenieros se encargan de la parte estructural y en verificar que las condiciones de la construcción sean seguras y funcionales. El capataz o el supervisor es el responsable del equipo de operarios y es el que asigna la ejecución material de un trabajo. Él es el encargado de organizar el trabajo, diciéndose qué se debería hacer y cuáles son las limitaciones de tiempo. Maneja el equipo y administra los recursos que se usan, siendo la materia prima, herramientas o trabajadores. Generalmente es alguien que tiene mucha experiencia en su trabajo y también es responsable de las lesiones que pueden sufrir los obreros durante la obra, por lo que una de sus principales tareas es asegurar que se tomen las medidas de seguridad necesarias y que las condiciones de trabajo no representen una amenaza para la salud o la vida de los empleados. Otra de sus funciones son recepción y organización de los materiales, las zonas de reunión, los talleres, supervisa y verifica los procesos y los resultados de trabajo y asesora a los operarios del equipo. El pañolero, como dijo mi compañero, es la persona responsable de administrar el pañol, que es el local donde se encuentran las herramientas de todo tipo, los equipos, repuestos, accesorios y el equipo de protección personal. Todos estos elementos deben estar disponibles en la cantidad necesaria y en buena calidad para satisfacer la demanda de los trabajadores de área y no interferir en el proceso productivo. Entre las tareas del pañolero se encuentra supervisar y tomar registros de los insumos que ingresan y salen del pañol, mantener ordenadas las instalaciones, realizando una debida identificación de materiales y equipos almacenados, solicitar las compras oportunas para la mantención del stock mínimo crítico y manejar el botequín de primeros auxilios. Los albañiles son quienes realizan los distintos tipos de tareas físicas dentro de la obra, pudiendo operar herramientas manuales o de motor como martillos neumáticos, aplanadoras, mezcladoras de cemento, entre otras. Ellos son quienes limpian y preparan los terrenos para la construcción y realizan la carga y descarga de materiales. Los albañiles pueden dividirse en 4 categorías. Puede ser oficial especializado, y que le es atribuida esta calificación al albañil que lea planos referidos a la especialidad en que actúe, sepa interpretarlos y ejecute todas las demás tareas que cabe requerir. Es decir, es aquel que tiene un conocimiento específico en una determinada área. Los oficiales son los obreros que poseen mayor experiencia a pie de obra,
y por lo que son encargados de realizar las tareas más importantes y en base al trabajo que realizan dentro de la obra, pueden recibir una distinta denominación. Por ejemplo, oficial albañil, oficial carpintero, oficial armador, oficial chofer, oficial maquinista, entre otros. El medio oficial es quien le sigue al oficial, que si bien también posee experiencia, no posee la misma competencia que los oficiales, por lo que le son asignadas tareas más pequeñas. Y al igual que los anteriores, también son denominados de distinta forma dependiendo de su labor en la obra. Finalmente están los ayudantes, que es el eslabón más bajo de la clasificación, y generalmente los obreros más nuevos. Y son los encargados de asistir al oficial o al medio oficial de cualquier especialidad, realizando tareas que no requieran una habilidad específica. Por ejemplo, el acarreo y manipulación de materiales, el levantamiento de piezas, la limpieza, el alcance de herramientas o utilización de herramientas menores. Bueno, aquí en la imagen, en la diapositiva, se puede observar el jefe de obra y el capataz, que son en su mayoría los que poseen el mayor rango y son los encargados de la ejecución, organización y el planeamiento de la obra. Y en las tres imágenes de abajo se puede observar a los trabajos de los albañiles. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el delineante o el dibujante técnico es el encargado de la elaboración de los planos de la obra. ¿Sí? Los planos incluyen detalles técnicos y especificación de dimensiones, materiales y procedimientos. Los delineantes representan toda la información gráfica elaborada previamente por los ingenieros, topógrafos y arquitectos mediante dibujos, bocetos, especificaciones y cálculos. El topógrafo es otra persona que podemos encontrar en una obra. Es un técnico especializado en el ámbito de la cartografía que realiza mediciones sobre el terreno de la obra antes de su ejecución y es el encargado del replanteo de la misma. Es decir, que ubica los límites de la obra, los ejes desde los cuales se miden los elementos como las columnas, los tabiques, y establece los niveles o la altura de referencia. Luego de que la obra avanza, en cualquier momento puede solicitarse al topógrafo un estado de obra, es decir, el planteo in situ para verificar si se está construyendo dentro de la precisión establecida por los pliegos de condiciones. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, los colores de cascos según los cargos. Los cascos se utilizan como elementos de protección personal para la cabeza contra golpes e impactos y también sirven para identificar el cargo que ocupan dentro de la obra. El casco blanco está destinado para las personas con los cargos más altos, como los de jefes de obras. Sin embargo, también los utilizan quienes no trabajan directamente en la obra y desempeñan un papel importante en la administración, en organización y ejecución de la obra, como los arquitectos, los ingenieros civiles, los topógrafos o administradores. El casco amarillo debe ser utilizado solamente por los operarios de la obra, como los albañiles, los obreros y ayudantes, que están a pie de obra o están en contacto directo con la maquinaria. El casco naranja lo suelen utilizar los equipos de carretera, es decir, aquellos que trabajan en este tipo de obras o realizan actividades en las mismas, pero en otros casos también es utilizado por el capataz. El casco azul está destinado a los estudiantes de prácticas, electricistas y otros técnicos. Los cascos verdes deben ser utilizados por el personal responsable de la higiene y seguridad, así como aquellos que ofrecen servicios médicos. Aunque no es muy común verlos, los cascos marrones suelen ser utilizados por los soldadores y trabajadores que intervienen en actividades con aplicaciones de calor. El casco gris es utilizado por los visitantes a la obra. Y por último, el casco rojo es utilizado por los inspectores de seguridad que frecuentan las obras, asegurándose de que todo esté en regla, aunque también suelen utilizarlos el personal de seguridad como bomberos y equipos de rescate. Sin embargo, son pocos los países que cuentan con una normativa específica respecto al color del casco y muchas empresas
por falta de recursos, no siguen esta clasificación. Por ejemplo, Argentina es uno de los países que no cuenta con dicha reglamentación. Ahora sí, mi compañera. Bueno, ahora para concluir con lo que sería el tema 5, voy a hablar de lo que sería la libreta de aportes al Fondo de Desempleo. Primero que nada voy a hablar de los objetivos y funciones del IERIC. El IERIC es el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción. Y bueno, entre sus objetivos y funciones podemos encontrar inscribir y llevar el registro de empleadores y trabajadores, expedir y registrar la libreta de aportes al Fondo de Desempleo, realizar el censo de empresas y trabajadores de la construcción, dictar normas que regulen la actividad y permitan cumplir su cometido, certificar competencias laborales de los trabajadores del sector de la construcción, y también exigir a los empleadores la exhibición de la documentación laboral requerida por la ley número 22.250. Que bueno, esta ley regula todo aquello relacionado con el régimen legal de trabajo para el personal de la industria de la construcción. Bueno, en cuanto a la libreta de aportes al Fondo de Desempleo, esta nos sirve para estudiar los antecedentes del personal de la construcción. Y allí están consignadas, por ejemplo, en qué empresas constructoras han trabajado, desde qué día hasta qué día, categoría y especialidad, con qué categoría entraron y con qué categoría salieron, si alguien certificó que es oficial o medio oficial, por ejemplo, cuánto tiempo ha estado desempleado, datos personales del trabajador y información bancaria. Siguiente diapositiva. Y algunas reglamentaciones de la ley 22.250. La otra diapo. Bueno, ahí siguen con las reglamentaciones. Hay algunos incisos. Bueno, ahí podemos información del trabajador y del empleador. Y la otra diapo. Bueno, y ahí vemos al costadito lo que sería la información bancaria. Se podría decir que esta libreta es una manera con la cual se podría ver o certificar que se está en presencia de personal calificado y con antecedentes y antigüedad. De esta manera se puede seleccionar al personal. La libreta de fondo va cambiando administrativamente y burocráticamente. Es decir, que hay proyectos que la hacen digital. Siguiente diapo. Bueno, para concluir, los temas desarrollados en esta exposición fueron cargas, estructuras, tareas preliminares. Las tareas preliminares son todas aquellas que se deben ejecutar antes de realizar la obra propiamente dicha. Dentro de estas tareas preliminares se encuentran la construcción de las instalaciones del obrador. En cuanto a personal, es muy importante que existan normativas que velen por el bienestar de los colaboradores. Si este es el caso de la ley 22.250, que contiene los derechos y obligaciones de los empleadores y la libreta de aportes y fondo de cese laboral. Además, es importante tener en cuenta las condiciones de higiene y seguridad. Bueno, y con esto concluiríamos el tema 5. Muy bien, muchas gracias, Grupo 5. ¿Algún otro comentario que quieran hacer? ¿Algún otro aporte, comentario? Había alguien que había levantado la mano al inicio de la exposición. ¿No hay nadie? Bueno. Algunas observaciones a lo expuesto por el Grupo 5. Bueno, ya le dije, de los materiales no abunden porque lo vamos a ver, los materiales estructurales más adelante. El primer exponente había confundido fuerzas con tensiones, es un tema complejo ese. No hicieron referencia a nada a cuando vimos
sismo a zona sísmica, ¿no? Y tampoco, o sea, más allá de las descripciones de los temas que han sido abundantes y en algunos casos se superponían, han sido meras descripciones de espectadores, no de, muy bien, como ingenieros, en qué participamos, o en qué trabajamos, o cómo hacemos para disminuir o amortiguar el aspecto sísmico o el del viento. ¿Sí? Sino describir, como si fuéramos externos a los problemas, qué pasa en este mundo y no cómo lo abordaríamos. En cuanto a las tareas preliminares, algo dijeron, pero lo remarco porque aprovecho la exposición. No todo lo que digo es porque está mal, sino estoy pensando en el resto de los compañeros para reforzar algunos temas, ¿no? En las tareas preliminares, no dejar de tener en cuenta que dos de las actividades preliminares muy importantes es la obtención de la energía eléctrica de obra, que no siempre está disponible, y el agua de obra, que es un trámite especial, que tiene una tarifa especial y distintiva, y si la obra está aprobada es porque la obra, cuando esté finalizada, va a tener factibilidad eléctrica y de agua, ¿de acuerdo? Pero eso no habla de la energía eléctrica y el agua que necesito para construirla. Es todo un trámite especial y a veces hay que recurrir a grupos electrógenos o a pozos de agua o a provisión de agua en camiones. Hicieron referencia a los baños químicos. No es la única alternativa los baños químicos. Es una alternativa, pero no es la única alternativa. El tema contra incendios, la verdad, para la etapa de obrador no me parece significativo. No digo que no exista nunca. En obradores pequeños y medianos, hacer venir a los bomberos voluntarios, eso no parece ser trascendente, repito, en las etapas de obrador. Hablaron, nos estamos refiriendo al obrador de obra, no el obrador central de la empresa constructora que tiene 5, 6, 7, 8, 9 obras, por lo tanto, 6, 7, 8, 9 obradores en cada obra. Entonces, el equipamiento pesado, el equipamiento hormigonero, los equipamientos de transporte, los equipos de elevación y de grúas no se encuentran en el obrador de obra, estarán en el obrador central de la empresa, que es otro tema. Una de las cosas que tenemos que establecer en este punto, es la relación que existe entre el Gantt y la provisión de materiales, de equipo y provisión de personal. Si no empezamos a interrelacionar los temas, no vamos a poder avanzar. Están todos los temas como sueltos, descolgados. ¿No creen? No lo digo para el equipo que acaba de exponer, lo digo para todos. Y lo podemos conversar a continuación, ¿no? La relación entre el Gantt, la provisión de materiales, de equipo y el movimiento del personal. Si no le encontramos una relación, el Gantt no tiene sentido. Plantearon varias definiciones de oficial, me parecieron bien, para cerrar un poquito. El oficial especializado oficial, es el que es capaz de ser responsable de una cuadrilla que se le asigne. ¿Sí? La cuadrilla compuesta, no sé, por un oficial y dos ayudantes, o por un oficial, medio oficial y un ayudante. Si alguien a esa cuadrillita la tiene que capitanear y dirigir, bueno, el oficial es la persona clave en eso. Más allá de su conocimiento técnico, y expertise,
tiene que ser capaz de poder dirigir esa mini cuadrilla que se ha formado, que es la forma de capataz, ya dijimos. Y en cuanto al otro temita, también hicieron referencia al dibujante y el topógrafo. Esos casi nunca están en obras medianas o chicas no se cuenta con eso, o viene una vez, hace su tarea y después se retira. Eso habitualmente hay que resolverlo en líneas generales de la mejor manera posible en obra. No quiero que quede presente la idea de que alguien va a venir a resolver los temas. No, los tiene que resolver el ingeniero con las herramientas que tiene y con el personal que tiene. Nadie de afuera, salvo que sea muy, muy específico, va a venir a resolverle los problemas. Bueno, repito, todas estas cosas que dije, algunas iban específicamente para el grupo y otra es para redondear ciertos temas. Bueno, específicamente de lo presentado por el grupo 5 o específicamente relacionado con la temática del punto 5, dudas, consultas, sugerencias, aportes. Profe, me quedó una duda cuando los chicos dijeron, creo que era en la documentación de obra, o que las modificaciones quedaban a cargo del contratista. ¿Eso significa que el contratista es responsable si hace alguna modificación de más o menos y eso se impacta también en el presupuesto inicial? Digamos, se me explica. La verdad que se me pasó, pero a ver, en principio, nosotros vemos lo básico, lo elemental, no vamos a profundizar porque no estamos en la carrera de arquitectura ni de ingeniería civil. Entonces vamos a considerar con que la obra está con proyecto definitivo, y no vamos a considerar la alternativa de modificaciones porque nos recomplicaría todo. O sea que en principio la obra tiene que ser estudiada, para eso está el proceso de licitación y después no hay más modificaciones. Si hay más modificaciones, la verdad, se abre un panorama bastante complejo y administrativamente se nos complica bastante, así que no vamos a intervenir en eso. En principio, nadie está autorizado, salvo cuestión muy seria, en modificar nada. Si no, el principio de ajuste alzado no tiene sentido. ¿Sí? Salvo que sea una cosa muy, muy gruesa, muy rara. ¿Sí? ¿Algo más? Así que ya están listos para las evaluaciones de lunes, del viernes y lunes. Pero bueno, espectacular. ¿Entendieron todo? ¿Saben todo? Hay una consulta por chat. Paola dice si puede explicar cómo es el TP de cómputo del viernes. Bueno, yo les voy a enviar en forma individual, cada uno va a descargar un planito, y a cada uno se va a designar que haga el cómputo de determinados ítems sobre un plano sencillo, corto. ¿Eh? Ahora quedan ustedes pensar qué van a necesitar para resolver eso. Para el viernes, ¿qué van a necesitar?
saber ver un plano, con los cortes y las vistas correspondientes. Ustedes saben que los planos nunca están completos. Siempre falta alguna dimensión. Siempre falta alguna dimensión. ¿Cómo la van a obtener? Escucho. ¿Cómo van a obtener las dimensiones faltantes? Con las tres vistas, proyectando las tres vistas. No entiendo qué es proyectar. Le falta una dimensión. Supongamos una dimensión lineal. Escalando. ¿Saben? ¿Saben Un hacerlo? poco se vio cuando lo hacíamos en AutoCAD, un poco. A partir de una imagen, a veces incompleto un plano. Pero ahora no van a tener AutoCAD. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Y lo saben resolver? Y ¿Qué bueno, necesitan o sea, para resolverlo? y por lo menos una magnitud que me sirva de base. Ajá, ¿y qué más? Está bien, bien. Alguna medida vas a tener, José. Alguna medida vas a Claro. tener. Si no hay ninguna Sí, sí. medida, no es un plano. De acuerdo, bien. Alguna medida vas a tener. ¿Y después qué vas a hacer? Y puedo usar una regla como escala, por ejemplo. Qué sé Ajá, yo, bien. El viernes van a tener una regla porque les consulto, ¿no? Esto es con tiempo. Y largamos y hay 20 minutos. Y el que se fue 10 minutos busca una regla, no entendió nada, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué más van a necesitar? y algún tipo de planilla, seguramente, de cálculo en Excel. ¿Qué Para más? simplificar los cálculos. Y por supuesto, obvio. Porque después me van a enviar cada uno, me va a enviar una foto escaneada con los cálculos donde justifican el resultado, ¿no? Ya termina el examen y después cada uno me envía una foto escaneada con la planilla, los cálculos auxiliares que han hecho. De manera que yo corrobore que lo han hecho ustedes, ¿sí? Con una buena foto del celular está listo, pero bueno, bien, regla y nada más. ¿Calculadora no? ¿No? Seguramente, sí. A menos que, Seguramente. bueno, la planilla esté muy, muy bien hecha, la planilla, si no. Seguramente. Sí, bueno, a ver, pueden hacer una planilla a mano, la quieren hacer con Excel, problema de ustedes, ¿no? Es operativo. Es operativo. Lo que no quiero que pase, ya son ingenieros, y digan, ay, profe, yo sabía un montón, pero perdí 5 minutos buscando la regla y la calculadora del celular no me andaba, y bueno, y entonces el año que viene el curso de vuelta. Entonces, piensen, recapaciten, estén preparados, ¿eh? Porque es por tiempo. Es por tiempo. Bueno, ¿qué más? Profe, ¿hay alguna posibilidad de que nos dé un ejemplo del parcial? O sea, para ir practicando. No, ninguno. Bueno, Hay en la bibliografía millones de ejemplos. Ahí les he puesto, a ver. Déjeme que comparta pantalla. Claro, no les avisé, perdón.
¿Se acuerdan que teníamos algún problema con los links? Con varios links de cómputos no funcionaban. ¿Se acuerdan? Ustedes me hicieron recordar. Bueno. Ahí he puesto unos nuevos, justamente del tema de cómputo. A ver. ¿Estamos compartiendo pantalla? Sí. Bueno, estoy haciendo clic en uno cualquiera. A ver, ingeniero, tampoco hace falta ver 200 o 1.000.000 o todo. Es cuestión de encontrar la vuelta y hacerse cargo, ¿no? Acá he puesto uno cualquiera. Hola amigos, en este video se realiza los cómputos métricos de replanteo y excavación. Condiciones de los cómputos métricos. Ahora los ejes. 12 metros por 7 metros. Partes iguales 1. Largo 12 metros por 7 metros. Restamos el área no construida, que sería 710 por 3 metros. 1, 710 por 3 metros. Una vez que se anota todas las dimensiones, se calcula su cantidad parcial y la cantidad de las excavaciones para cimientos. Desde el pilar 1 a pilar 2. Está en la página, está en la página. Ahí volvemos. Hay algunos ejemplos. Ese puse el que dice parte 2. Acá están. Estamos al pie del tema 4, que había varios links que no funcionaban. ¿Sí? Acá he puesto algunos ejemplos. Hay millones más en Internet. Puse algunos. Hola. Consideraciones de planos y medidas. La impermeabilización de sobrecimientos e insertamos las celdas en impermeabilización para este plano para realizar las medidas. Pilar 1, pilar 2, hay una puerta de 0,90 y una altura de Esto lo pueden usar bastante como referencia. Esto lo pueden usar bastante como referencia para ver ejemplos cualquiera. El nuestro va a ser sencillito, una estructura, una partecita de una estructura. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. Ustedes tienen que concentrarse en la parte operativa, no se tienen que concentrar en la multiplicación y la suma y la resta, ¿no? Sino que tienen que tener una planillita que puede ser Excel o puede ser a mano, después me sacan la foto, ¿sí? Donde el objetivo de la planilla es no olvidarse ninguno, no superponer ninguno.
¿sí? Si no son ordenados, y van a computar 2 veces una parte o dejar de computar otra, los errores gruesos están ahí. Los errores finitos, las diferencias finitas siempre van a existir. El chiquitaje no es el problema. El problema son las diferencias grandes porque me comí todo un muro o lo puse 2 veces o cosas por el estilo, ¿sí? Y la columna C4 había 10 iguales y no me olvidé de poner 10 columna C4 y conté una sola, o cosas por el estilo, ¿sí? Dudas, consultas, escucho. ¿Estamos compartiendo pantalla? Sí. Bueno, a ver, un par de consideraciones. Fundaciones o cimientos lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, no les voy a exigir que sepan lo que no les enseñé. Pero supongamos que estamos hablando de computar. Estamos acá, ¿ven? Esta zapata trapezoidal, ¿sí? ¿Me siguen? Por favor, ¿me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Entonces, a ver, vamos a excavación. A ver si estamos de acuerdo. Excavamos de acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá para excavar. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo que es la excavación? Sí. Si el terreno fuera perfecto y si tuviera un terreno arenoso, además tendría un angulito acá, que es el terreno que se comporta, porque no puedo cortar todo como manteca, pero la mínima excavación sería esta. ¿De acuerdo? ¿Estamos? De ahí para arriba, más lo que el talud del suelo natural me pida. ¿Estamos? El volumen, ese es un volumen de tierra, metros cúbicos de tierra. Otro ítem es el hormigón del cimiento. Es otro ítem. Es metros cúbicos, pero es hormigón. Lo otro era tierra. ¿Está claro que otro ítem? Bueno, y ese ítem es este. No coincide acá con el anterior. Es menor. Porque no todo lo que cabe lo relleno de hormigón. ¿De dónde lo saco? Y del plano de estructura. Si inventar, no voy a inventar nada. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Para hacer ese cálculo exacto necesitaría exactamente dimensionado el elemento estructural y necesitaría que ya esté el cálculo de estructuras. No siempre lo tengo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, además hay otra cosa. La tierra esta que saqué de acá, ¿se la pueden llevar? La primera tierra que excavé, ¿se la pueden llevar? Porque me molesta. La puse acá. Y acá me molesta porque tengo que pasar, tienen que estar los operarios acá, hay otra excavación acá al lado, o sea, todo ese volumen de tierra me molesta. ¿Se lo pueden llevar? ¿Excavo y se lo llevan? Perdón, no escucho bien. Es que después lo reutilizo, ¿no, profe? No sé si el término reutilizo, pero una parte de ella la tengo que volver a colocar acá. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Acá tengo que volver a colocar tierra. Si no va a quedar en el aire, esto se va a caer. Esto es hormigón.
Esto es hormigón armado, este es el cimiento. Entonces, desde el punto de vista de los trabajos, desde el punto de vista de los ítems, hay 3 ítems. Excavación de suelo, relleno del cimiento con hormigón, ¿sí? Y aporte del suelo acá. Son 3. Y desde el punto de vista del manejo del volumen, tengo que calcular que todo este suelo que retiré acá, no me lo puedo llevar, tengo que dejar en parte. ¿Se entiende más o menos la mecánica? Lo que tienen que tratar de determinar ustedes como ingenieros, ya sé que es difícil, es todas las tareas que conllevan, porque todas las tareas que conllevan estas actividades son las que generan los ítems. Y si la consideración de los ítems no es completa, la suma de todos los ítems no va a ser la obra entera. Si me voy comiendo actividades, sumo todos los ítems, no va a ser el monto de obra. ¿Está? Puede ser que sea un cimiento especial como este, que en este caso casi coincide la excavación con el relleno hormigón. ¿Ven? Hay casos en que sucede eso, hay casos en que no. Todo esto material, no se asusten, no. Esto es lo que vamos a ver después cuando vemos en vigas y fundaciones. Este sería un ejemplo de una estructura. Acá están las columnas, este es nivel suelo, y acá tengo las vigas inferiores. Acá las columnas, y en coincidencia con el primer piso voy a tener las vigas superiores. Vigas inferiores, columnas, y después acá arriba las vigas superiores, que pueden terminar en un techo o en otro piso. Cuando estamos en zona sísmica como la nuestra, de vuelta, zona sísmica, ¿no? Estudien, porque le voy a preguntar. Zona sísmica. Cuando estamos en zona sísmica importante como la nuestra, estas estructuras son obligatorias. Estas vigas son obligatorias. Si estuviera en Buenos Aires no haría falta colocarlas porque es zona sísmica 0, por ejemplo. ¿Sí? Acá, en zona sísmica 3 como la nuestra, estas estructuras son obligatorias. Y cuando el cálculo de estructura no lo justifique, la estructura mínima se llama viga de encadenado. Entonces, viga de encadenado hace referencia a la estructura mínima, el pórtico mínimo que debo tener en zonas sísmicas. Lo tengo que tener sí o sí. Si el cálculo de estructura dice que son de 30 por 30, de 30 por 40, las coloco y se llamarán vigas. ¿Sí? Si el cálculo de estructura es mínimo, y bueno, se transforma en vigas de encadenado, y son habitualmente de 15 por 15 para viviendas chiquitas, de 15 por 15, una estructura mínima, pero que encadene la estructura. Para que soporte los esfuerzos sísmicos. Este es otro caso de un cimiento, este es sin hierro, se llama hormigón ciclopio, que cubre casi todo la excavación. ¿Sí? En este caso, casi que la excavación coincidiría con el volumen del cimiento, ¿no? Si acá o acá, de acuerdo al nivel, supongamos acá, estuviera la capa aisladora horizontal, porque eso depende del nivel interior, y el nivel interior es siempre mayor que el nivel exterior, porque la casa siempre tiene que estar más alta, la casa por dentro tiene que estar más alta que la casa por fuera. Entonces, supongamos que la capa aisladora estuviera acá, ¿sí? Porque ese fuera el nivel del piso interior, ¿sí? Entonces tengo una mampostería que le llamamos de elevación, de acá para arriba, y una mampostería bajo la capa aisladora.
que habitualmente esta es la que queda enterrada. Supongamos que la capa aisladora está ahí. Entonces esto es importante porque cuando hacemos el cómputo de la mampostería, posiblemente haya una parte que quede por debajo de la capa aisladora, ¿sí? Mampostería bajo capa aisladora. No es mucha, pero a veces son 2 o 3 filas de ladrillos, y la mampostería llamada de elevación, la que va de la capa aisladora para arriba. A veces conviene computarla por partes, Bueno, dudas, preguntas. Dudas, preguntas. Dudas, preguntas. Dudas, consultas. Entonces, usen la planilla que deseen, no hay problema. Pueden usar una propia en Excel, pueden conseguirse algunos software de prueba gratuito, o pueden hacer una planilla a mano. ¿Sí? Hagan los cálculos preliminares, terminado el tiempo del parcial. Después cada uno me envía por correo, una fotito de los cálculos que justifican el resultado que me han pasado. Entonces, cada uno va a contar con un jueguito de planos muy elementales y un par de ítems que tengan que computar. ¿Dudas, consultas? ¿Cuánto tiempo tenemos para desarrollar el parcial? Y seguramente será media hora. Perfecto. Y después ya viene el parcial general, ¿no? Que también la consulta es hoy. Yo les decía, ¿cómo hacemos para relacionar el Gantt con todas las actividades que tengamos? Por ejemplo, ¿cómo usamos para utilizar el Gantt para el ingreso o el pedido de materiales o equipo? Ustedes saben que el obrador es una instalación mínima, no puede albergar todos los materiales, tampoco es seguro, tampoco es confiable, se rompen, desaparecen, no hay espacio físico, acumularlos uno arriba del otro y que el que necesite primero quede abajo, no tiene sentido, entonces hay que tener una rotación normal de los materiales. El concepto básico es pedir los materiales poco tiempo antes de utilizarlos. Entonces, teniendo en vista el Gantt, ¿cómo hago? ¿Cuándo pediría el piso? Profe, sería más o menos en relación al Gantt hacer como un MRP, un plan de requerimiento de materiales, cosa que... A ver, está bien. Cosa... Supongamos que tiene el Gantt delante suyo y supongamos que vamos a tratar de organizarnos con el tema piso. ¿Qué haría? ¿Qué haría? Bueno, en el Gantt se registran las actividades y bueno, con respecto al piso,
se solicitaría, se tomaría en cuenta primero el tiempo de entrega, o sea, cuánto tardaría en llegarme los materiales para el piso, y prevería para hacer el pedido el tiempo correspondiente. A ver, Erico, tenés el GAN delante tuyo. Relatame qué haces. Bueno, primero que nada me fijo qué día está planificado hacer el ¿A qué ítem? Porque una cosa es pensarlo y otra cosa es decirlo. No lo estás diciendo. Tenés el GAN delante tuyo. ¿A dónde vas? ¿A qué ítem? Ahí, profe, no sé si estoy diciendo bien o a qué se refiere con ítem. No, ahí estamos. Si a esta altura no sabés qué es un ítem, hemos perdido el año, ¿eh? A ver, alguien que pueda responder. ¿Nadie sabe lo que es un ítem? Profe, el ítem es como la actividad del proyecto que está subdividido, se subdivide en ítems. Y entraría en el ítem de pisos, si dijo que era de pisos. Obvio que tengo que entrar por el ítem de piso. Y lo digo para los que lo pensaron y no lo dijeron. No existe eso, ¿eh? Lo que no se dice no existe. Bueno, Agustín, y entro en el ítem de piso Y para realizar el cómputo tendría que... No, para realizar el cómputo no. No estábamos hablando para realizar el cómputo. El cómputo ya lo hicimos. Ya tenemos el Gantt. Ya tenemos la barra. Estamos viendo cómo hago para relacionar el pedido del piso con el Gantt del piso. ¿Para qué hice el Gantt? Para saber los tiempos, profe, que tengo que... Dice Paola, me fijo en la fecha que comienza. Obvio. Que obviamente, ojalá que no sea mañana, que supuestamente será dentro de una semana, 10 días. Y entonces, como tengo el cómputo, sé las cantidades. Como además tengo la barra, supongamos que es el piso, lo voy a ejecutar en 10 días, podría ir pidiendo no el 100% del piso, sino el 10%, el 15% o el 20%. Y ya me tendré que fijar, en base a la política comercial de la empresa, cuántos días antes lo tengo que pedir. Desde el punto de vista de la obra, por lo menos una semana antes, para que 2 días antes de iniciar a colocar el piso esté, o el día antes. No un mes antes, ni tampoco una semana después. Y de la misma manera con el equipo. Si tengo en el Gantt cuándo tengo que hormigonar, tengo que saber cuándo tengo que pedir la hormigonera, y en el Gantt está fijado cuándo dejo de hormigonar, entonces está claro cuándo devuelvo la hormigonera, porque esa hormigonera tiene que ir a otra obra, y después otra obra y otra obra. Si no, no tiene sentido la empresa constructora, no funcionaría nunca.
Y de la misma manera, la incorporación o la baja del personal. La incorporación o la baja del personal. De la misma manera que hay un Gantt financiero con los recursos, podría ser de la misma manera un Gantt con los recursos humanos. Sería transformar eso que está en plata o en rendimiento, ese cómputo, en un Gantt con los recursos humanos, de manera de saber con tiempo, porque todo esto planificar, cómo tengo que ir incorporando el personal y cómo le voy a ir dando de baja. Yo por lo menos una semana antes tengo que saber que para la semana que viene necesito incorporar 3 oficiales nuevos y 3 ayudantes, porque ese es el tiempo que más o menos demora reclutarlos y que me los manden a la obra y que tengan la revisación médica previa, etcétera, etcétera. Entonces, todas las tareas de planificación van asociadas con el Gantt y de la misma manera con el control. Yo, inspector, tengo que ir sabiendo de que ya, si la semana que viene, si el lunes de la semana que viene está previsto hormigonar, y yo, inspector, estoy viendo que las bolsas de cemento no llegan, que la hormigonera no llega, no tengo que esperar al lunes. No tengo que esperar al lunes. Ya tendré que ir haciendo las notas de rigor, llamando la atención, porque es evidente de que lo que tenía que pasar no va a pasar, y mi obligación es anticiparme. Eso es ingeniería, tanto sea desde la inspección como desde la ejecución de la obra. Anticiparse. Tarde es una señal de fracaso. Entonces, la única manera de trabajar es anticiparse, porque las cosas en construcción no se hacen inmediatamente, instantáneamente. Si hay que hormigonar y el material para encofrado no está disponible, si los oficiales que van a hacer el hormigón no están disponibles, no sirve nada. Entonces la herramienta es el Gantt. Es la única herramienta diferenciadora entre el jefe de obra y el capataz. Si no, sobre el jefe de obra. Sobra el jefe de obra. ¿Dudas, consultas? Ingeniero, las preguntas van a ser operativas. ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Qué es lo que debe hacer? No descriptivas, no de un observador externo que mira de afuera y describe cómo es el viento, no, no, no. ¿Qué actitud voy a tomar como ingeniero industrial, esté ejecutando la obra o la esté supervisando respecto a tal situación? ¿Qué es lo que voy a hacer? Si no, no tiene sentido, es como leer un libro de afuera. ¿Dudas, consultas? No se escucha. Bueno, si no hay ninguna duda, ninguna consulta, nos desconectamos. Si no hay ninguna duda, ninguna consulta, nos desconectamos. ¿Profe? ¿Sí? Sí, le enviamos por mensaje el link de una carpeta con lo que teníamos del grupo 4 sobre cómputo. Le agregamos... Anoche o esta mañana. No, del grupo 4. Me llegó del 2, del 4 no vi todavía. Bueno, ¿me lo enviaste el correo? Se lo mandé por acá, por donde nos manda por el ojo virtual, por los mensajes. No, mándamelo el correo. No me llegó.
Listo, ahora se lo mandamos. Le agregamos una presentación de cómputo, de un cómputo hecho paso a paso y con varios colores como para que sea bastante intuitivo para nuestros compañeros. Ajá, ¿ustedes son grupo 4? Sí. Bueno, recuerden que eso ya queda en ustedes, ya Sí. queda en la solidaridad de ustedes, ayudarles ustedes a sus compañeros y que sus compañeros les ayuden a poder alivianar la materia. Para eso es la exposición y para eso los documentos. Si después entre ustedes se fallan y son solidarios, bueno, ya será problema de ustedes. Obviamente yo así repercutirá en la nota. Bien. Bien, profe, nosotros ahí lo bueno es que colocamos colores, independientemente de que los planos siempre están en un solo color, y le agregamos eso y lo hicimos junto con la planilla de tal manera que pueda ser fácil de detectar visualmente, digamos. Y así Bueno, apenas las tengo por correo, yo los coloco, yo ustedes ya habrán visto, a ver, comparto nuevamente pantalla, acá está, voy a poner la vista de ustedes, no la vista mía, porque... Acá está en grupo 1, ¿ven? Tema 1, unidad 1, grupo 1. Acá está el documento que me envió el grupo 1 y yo como me comprometí ya está disponible para todos. El grupo 2 creo que me lo envió anoche y bueno, a medida que lo voy recibiendo, ya lo iré incorporando para que ustedes lo vayan leyendo y simplificando. Cuanto más se demoren ustedes, peor para ustedes. ¿Estamos? Bien, profe, gracias. Bueno, buenas tardes, entonces nos vemos el viernes. Hasta luego, profe. Hasta el viernes, profe. Hasta el viernes.